Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, que hayáis tenido una buena semana y que estéis deseando escuchar un nuevo podcast de Un Gran Viaje. Aquí estoy yo, Pablo Strubel, y os envío un cariñoso saludo. Encantado de estar al otro lado del micrófono, aunque hoy lo voy a ceder a José Javier Ayllón. No voy a hacer una entrevista, como viene siendo habitual en los últimos podcasts. Tienen que ver con nuestro querido evento, las Jornadas IATI de los Grandes Viajes. Ya sabéis que además este año cumplen el 10º aniversario y estoy aprovechando para colgar contenidos adicionales y extras de charlas que sucedieron durante estas jornadas. Hemos estado escuchando la mesa redonda que hubo de Alicia Sornosa, de Daniel Landa y Roberto Sastre. Fundamental escucharla, con muchas reflexiones viajeras de calado. Y también el otro día os puse la charla que dieron Bel y Javier con sus hijos sobre el viaje que hicieron a Nepal en furgoneta, en familia, durante casi 3 años. Pues bueno, hoy nos vamos a hacer un viaje en 2 ruedas, en bicicleta, que fue como José Javier Ayllón empezó y acabó este viajazo por Europa, África y Sudamérica. José Javier, bueno, poco a poco en la charla nos explica cómo se inició en esto de la bicicleta, cómo le encantó como medio de transporte y cómo decidió en febrero de 2019 empezar su gran viaje recorriendo Europa para coger, digamos, soltura, tranquilidad, para sentirse cómodo antes de ir hacia África, que era su gran sueño. Fue un viaje, el de Europa cómodo, que fue muy buen preámbulo de lo que, bueno, de entrenamiento, un campo de entrenamiento de lo que vendría después, que fue una de las partes más duras. Porque empezando por el norte pasó por algunas de las zonas más calientes del planeta, ¿no? El sur de Túnez, Marruecos, Sáhara Occidental, el interior de Mauritania, y bueno, recorrió toda esa costa llegando hasta Costa de Marfil, donde pues, desgraciadamente llegó la pandemia y tuvo que volver repatriado temporalmente a España. África le marcó tremendamente. Ya veréis que se emociona cuando recuerda acontecimientos pasados en ese continente, también como cayó enfermo y perdió decenas no, pero creo que dijo 18 kilos, o sea, una barbaridad por una enfermedad que estuvo a punto de causarle la muerte. Y bueno, también pues eso le alteró y le condicionó bastante su experiencia. Y después de regresar a España, de un merecido descanso en Ciudad Real, en un pueblo de donde es originario, pues se fue hasta América. Y ahí estuvo recorriendo de un enfoque diferente al viaje y lo mutó, digamos, hacia una parte mucho más aventurera, mucho más bikepacking, huyendo de las poblaciones, digamos, estando en contacto con la naturaleza en busca de la aventura y casi diría yo de las experiencias extremas. Y ya veréis, porque esta es la segunda parte de la charla, más o menos, en la que nos cuenta cómo pues empezó en Colombia y fue bajando de Ecuador, luego por Bolivia, bueno, en Perú, luego Bolivia, llegando hasta Argentina, saltando y cruzando las fronteras ilegalmente. O sea, bueno, es que estaban cerradas por el COVID. Entonces él quería seguir su viaje y encontró pasos que le permitieron pues seguir su viaje cruzando las fronteras de una manera poco regular, digamos. En fin, os voy a dejar con la charla de José Javier. Como os digo, sucedió el otro día en la inauguración de las Jornadas IATI de los Grandes Viajes de Madrid. Recordaros que durante el mes de mayo, a finales del mes de mayo de 2023, se celebran en Bilbao. Si escuchas esto después, pues que sepas que las charlas se pueden ver en streaming desde la página web, y el 10 de junio van a ser en Barcelona también, 10 de junio de 2023. Así que si lo escuchas antes de
de esa fecha, te invito a que participes vía presencial o vía streaming, y si lo escuchas después, pues que sepas que las grabaciones con vídeo están disponibles en la página web jornadasgrandesviajes.es. Me callo ya, vamos a cederle el micrófono a José Javier y sobre todo espero que disfrutes mucho de esta nueva conversación, de esta nueva grabación viajera que en algunas ocasiones, ya veréis, os va a poner los pelos de punta. Un saludo. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Pablo y a Itziar porque 2016, 17 y 18 yo estaba sentado ahí preparando mi viaje y soñaba con hacer ese viaje y algún día estar aquí. Y hoy estoy aquí gracias a que ellos me han invitado, así que primero gracias a ellos. Y bueno, yo quiero dividir mi charla en dos partes, antes del viaje y durante el viaje. La primera es una pequeña introducción en la que os quiero contar quién era yo antes del viaje, ¿no? Yo soy policía nacional, estoy en excedencia. La excedencia la hice para irme en el viaje y allá por 2014, por ahí, pues bueno, yo empecé un poco a empezar a viajar solo, a ir pequeños viajes solos y empecé a decir, wow, esto está bueno, ¿no? Y poquito a poco ahí fui soltándome, primero viajes normalitos, una semana, Italia, Francia, tal. Y el clic un poco fue un viaje que hice a Islandia. Me fui yo solo con la mochila a recorrer las tierras altas de Islandia sin ver a nadie, 11 días, y volví enamorado totalmente. Ya sabía lo que quería, o sea, yo dije, esto es lo que me gusta y lo que quiero hacer. Entonces, bueno, a partir de ahí transformo un poco mi vida, vendo el coche, empiezo a vender cosas y enfoco todo a ahorrar. Ahorrar para el viaje, todo el dinero que pueda. Dejo de gastar en salir, dejo de gastar en todo, solo para ahorrar para el viaje. Y así estuve 3 años, ahorrando lo máximo que pude pues para luego poder alargar mi viaje. Entonces, bueno, yo lo que os quería transmitir es que un viaje así como este, lo que se transmite en las redes sociales, la gente que se publique todo esto, es como que es una maravilla, ¿no? Todo es perfecto, todo es felicidad, todo es belleza, todo es vivir plenamente feliz. Y es verdad que es así, pero con matices. En un viaje así como este pasan cosas, o sea, pasan cosas como las que os voy a contar luego, y está bien que es así. Para mí estuvo bien que fue así. Fueron difíciles, fueron cosas que me complicaron mucho el viaje, pero realmente cuando esas situaciones se van arreglando, no solo vas viendo tú como persona cómo eres capaz de resolver esas situaciones, cosas que ni sabías que tenías, y cómo luego esas situaciones que eran malas, el viaje te va trayendo a ti otras cosas que no hubiesen venido sin esa situación y que vas entendiendo esa dinámica, ¿no? Vas entendiendo, o así lo entendía yo, el viaje como una, entre comillas, entidad con personalidad propia que decide un poco cómo van pasando las cosas. Bueno, yo salí en febrero de 2019 de casa, todos 3 años preparando el viaje, ahorrando, y os digo, ni en mis mejores sueños yo pensé que el viaje iba a ser lo que luego yo viví. Nunca pensé que iba a vivir las cosas que viví, la gente que conocí, los lugares que vi y lo que acabó siendo ese viaje. Yo tenía en la mente ir a África, para mí era mi primer gran objetivo, pero yo quería ir a Túnez. Por las fronteras no se puede ir de Marruecos a Túnez, están cerradas y hay que ir a Túnez, así que dije, bueno, mientras voy a Túnez y no, pues me doy una vuelta por Europa. Estuve 8 meses por Europa dando vuelta, hice toda España, el invierno, hasta Andorra, de allí fui a Francia, y a mí empezó a servirme como introducción al viaje, esas partes, ¿no? Yo había visto ya gente que contaba la hospitalidad, lo sencillo que es vivir de viaje y todo eso, pero vivirlo yo, empezar a meterme en eso, para mí fue como un shock, porque yo, bueno, al final tenía una vida normal, un trabajo, etcétera, etcétera, y de pronto solo me tenía que ocupar de qué iba a comer, dónde iba a dormir, y si se me pinchaba la bici, que se me pinchaba un montón de veces, y se me rompían un montón de radios, pero un montón. Entonces, bueno, para mí era como un gran drama, pero era la única preocupación, así que imaginaros. Ya en España, también en Francia, pues lo que contaban ellos, ¿no? La gente es como que te ve y le cambia el chip, ¿no? Solo quiere ayudar, solo quiere ayudarte. Me hospedaban, me daban, y para mí era como una locura, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Yo lo había oído a otros viajeros, pero no lo había vivido yo y ya lo estaba empezando a vivir. Hice todo a la costa francesa, llegué a Normandía, hice todo eso en invierno, Normandía, luego entré en Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo,
Alemania, llegué a Suiza también. Allí estuve para un tiempo porque a mí me gusta mucho también el alpinismo y todo eso. Estuve en los Alpes allí haciendo unas actividades de alpinismo. No llevaba nada de alpinismo, me lo mandó mi mamá con una mochila y luego lo devolví otra vez para España. Y de ahí me pasé a Italia, al sur de Italia, y yo tenía en mente, en vez de bajar por Italia, por lo que es la Bota, ir a Córcega, Cerdeña y Sicilia. La primera que hice fue Córcega, luego después pasé a Cerdeña y luego a Sicilia. Todas estas islas ya empezaba el verano, un poquito, a hacer ya calor considerable. Pero yo tenía en el objetivo ir a África, era para mí lo que quería hacia allá. En principio de agosto del 2019, de un barco de Palermo, cruzo a Túnez, el primer país africano. Y cuando yo llego allí a Túnez, a África, primer país africano, pues no soy consciente de dónde voy. O sea, yo sé que voy a África, sé que va a ser maravilloso, pero no era consciente de lo que África iba a hacer conmigo, dentro mío, cómo a mí me iba a cambiar África, ¿no? Para mí fue una experiencia, en general, África, interior absolutamente. A mí me cambió mi vida, mi forma de ver la vida, mi forma de ver las cosas, me cambió todo. Y ahora os voy a contar por qué. Mi primer país fue Túnez, como os digo, primer país musulmán, primer país africano, bastante desarrollado, bastante civilizado. Y bueno, nada más entrar, y me recordó un poco lo que ellos decían de Irán, es que me volvieron loco, o sea, solo querían darme de comer, meterme a dormir en cualquier lado, es que me ayudaban demasiado, o sea, perdí toda mi privacidad, toda mi independencia, que a mí me encanta estar solo, pues se jodió. Y bueno, allí tuve mi primer shock un poco en el viaje. Yo llegué al sur de Túnez, cerca de la frontera con Argelia, sur, y sin saberlo me metí en una zona que se llama Chott el Djerid. Si vosotros ponéis en Google zonas más calientes del mundo, calientes de calor, siempre sale la tercera, la segunda, la primera en algunos sitios. Y aquello, o sea, yo realmente no sabía que estaba entrando allí, pero ese lago seco, pues entre las 9 de la mañana, las 6 de la tarde, es absolutamente imposible hacer nada. Está a 55, 57, 53, imposible. Entonces yo no pedaleaba, obviamente. Y bueno, para mí fue un choque, ¿por qué? Porque yo veo por primera vez personas que viven en un lugar en el que yo no sería humanamente capaz de vivir allí. Realmente yo, ni loco, no quiero ni volver como para vivir allí, ¿no? Era demasiado, o sea, demasiado. Y a mí me llevó mucho a reflexionar el tema de ver cómo esa gente vivía allí, cómo esa gente podía vivir allí, ¿no? O sea, ellos me acogieron como siempre en sus casas, me enseñaron sin mostrarme, o sea, mostrándomelo sin decírmelo, lo que es el agua, o sea, lo importante que es el agua, cómo se vive sin agua o cómo se vive con esa poquita agua. Y para mí fue un choque porque yo me sentía un poco estúpido al decir cuánta agua he desperdiciado yo en mi vida, qué inconsciencia, ¿no? O sea, cómo me he duchado 5 minutos, un loco, ¿no? Bueno, ahí fue el primer choque que tuve un poquito, ¿no? Pero bueno, seguí el viaje, salí de allí, por suerte. Y, sí, salí vivo casi. Y bueno, yo tenía el visado de Argelia. Argelia es un país complicado en el tema visado, ya sabéis, o el que haya intentado, es difícil. Yo no sé si hay alguien que ha ido en bici. Y la policía de Túnez no me dejó cruzar, no me dejó salir de Túnez hacia Argelia por el peligro. Había habido un atentado 2 días antes, cerca de la frontera, con drones y eso. Era una época que había atentados en refinerías, con drones, grupos terroristas de la zona. No me dejaron y bueno, tuve que improvisar un poquito. Volví a la capital y agarré un avión y me fui a Marruecos desde ahí. En Marruecos, yo había pasado todo el verano en Túnez. Yo llegué finales de septiembre a Marruecos y de todo el verano en Túnez estaba destruido, básicamente. Había pasado demasiado calor, había perdido mucho peso y estaba muy cansado. Así que preparé un voluntariado para trabajar en un hostel en Fez, en Marruecos, y estuve allí 2 meses. Yo en ese momento sentía que no quería pedalear. En ese momento sentía dentro mío que no quería estar con la bicicleta. Quería viajar, pero quería descansar. Y le hice caso a mi cuerpo. Estuve 2 meses, me sentí en familia, fue maravilloso. Me acogieron todos los vecinos, todo fue como estar en casa. Y cuando ya llevaba 1 mes y medio así, pues otra vez empezó esa vocecita interior de hay que seguir, ¿no? Hay que volver a la bicicleta. Yo en ese momento me encontraba fuerte físicamente, aunque estaba cansado, pero ya me había recuperado.
Y pues nada, ahí que salí de Fez, dirección Mauritania, primero Sáhara Occidental y luego Mauritania. En el camino me pasa que yo soy muy despistado, un desastre, y en un desayuno me levanto y la riñonera donde llevaba todo, menos el teléfono, ahí que me la dejé y yo me fui, ya pasaporte, dinero, todo. Coño, cuando me di cuenta que iba a comer y el dinero ¿dónde está? No, mierda. Bueno, pues volví, obviamente no estaba ahí, y date la casualidad que yo había dormido la noche anterior en casa de una familia que me habían dejado apuntado su número en la riñonera, pero yo no tenía el teléfono de esa familia. Entonces a la noche me llama una persona de Barcelona, que es hermano de la persona donde yo he dormido, que le ha llamado una persona que ha encontrado mi riñonera en no sé dónde. Un quilombo de la Virgen, porque yo ya estaba en Casablanca para sacar el pasaporte nuevo, en la embajada. Vuelvo, después de ir para arriba, para abajo, hasta un pueblo de las montañas perdido, donde esta persona tenía mi riñonera. 4 días después me devolvió todo, con el dinero, con todo. Todo. Así es Marruecos. Marruecos es maravilloso. Bueno, allí que por fin recupero mis cosas y me tiro dirección sur, cruzo el Atlas hasta Ouarzazate. De Ouarzazate me meto hacia la costa y allí me encuentro con una mujer belga y juntos, allá que nos vamos, dirección Mauritania. Ella quería hasta Senegal, yo iba hasta Sudáfrica. Y recorremos la N1, toda la carretera del Sáhara Occidental, espectacular, solitaria, cero turístico, noches de desierto, viento a favor todo el día, pero a las 7 de la tarde, como un reloj, el viento se iba y un silencio que las noches del desierto es para vivirlo. Un silencio, te levantabas, yo dormía sin carpa, dormía sin nada. Llevo carpa, pero no me gusta más dormir sin carpa, no sé que haya mosquitos o llueva, duermo sin carpa siempre. Y dormía al cielo, viendo las estrellas, en silencio, aquel silencio, es para verlo, de verdad, que el que pueda. No hay Torre Eiffel, no hay nada así turístico, pero es diferente. Y bueno, hicimos toda la N1 y llegamos a la frontera de Mauritania. La frontera de Mauritania es donde empieza África de verdad. Túnez, Marruecos es bien bonito, pero es fácil, entre comillas. Cuando tú llegas a la frontera de Marruecos, donde acaba Marruecos, Sáhara Occidental y empieza Mauritania, le dicen No Man's Land, la tierra de nadie, es la única frontera del mundo que tiene 5 kilómetros, que no pertenece a ningún país, no hay ley, no hay policía, no hay nada. Y yo crucé con esta chica belga a primera hora, fuimos los primeros. Impresiona mucho porque el viento todavía no había empezado, había silencio y camiones esperando entrar a Marruecos, escoltados por gente en camello, con turbante y kalashnikov, que escoltaban los camiones porque no hay ley. O sea, te roban el camión y no tienes dónde denunciar ni dónde decir nada y te roban. Además de eso, está lleno de vehículos desguazados y de verdad hay gente que vive allí, hay gente que se ha quedado allí, que no tiene pasaporte y que no puede ir a un país, no puede ir a otro país y viven allí. Y bueno, para mí la verdad fue impresionante porque tú ves la frontera de Mauritania, 5 kilómetros allí, pero esos 5 kilómetros es salvaje, o sea, de verdad que no hay nada. Y entramos a Mauritania. Mauritania, como decía antes, fue el primer país africano, de verdad, auténtico. Llegamos a Nouadhibou el día de Navidad de 2019, 24 de diciembre de 2019. No se me va a olvidar nunca porque los hoteles son carísimos en África. No existe esa cultura de un hotel, me voy a pasar la noche con la familia, el turismo, no existe. Los hoteles son carísimos, son para extranjeros, no queríamos pagar 200 euros. Y nos pusimos a preguntar a gente por la calle, a cualquiera, si nos podían ayudar, no sé qué. Y un chico de Guinea Conakry, nos acogió en su casa. Estuvimos 4 días allí en Nouadhibou porque nos queríamos ir al tren de hierro. No sé si habéis oído hablar, alguien lo habrá oído hablar. Es el tren más largo del mundo que recorre el interior de Mauritania desde la costa hasta las minas de hierro del interior, 400 kilómetros. Fuimos a la estación, el puerto donde descargan el hierro y es gratis, se puede subir todo el mundo, la gente se sube allí con gallinas, con vacas, con lo que queráis. Llegó el tren a primera hora de la noche, nos subimos y estuvimos en el tren 19 horas para llegar a Chum, 300 kilómetros al interior del desierto. Íbamos dentro del vagón, descubierto el vagón, no es un tren en el que te sientas, es un tren donde echan hierro, mineral. Entonces
Es a cielo abierto, solo un ruido insoportable. La verdad, el viaje, si solo fuese por la comida, es una basura, pero la experiencia, tremenda, porque mucha gente que vive del comercio, de compra cosas en la costa, las lleva al interior porque en el interior no hay carreteras, no hay nada. Es la zona donde antes se hacía el París-Dakar, el epicentro. Es de verdad desierto Sahara, pero del bueno. Y bueno, a las 19 horas llegamos a Chum, nos bajamos y pedaleamos un poquito hasta Atar. Atar es una ciudad medio grande en el desierto, era la base del París-Dakar antiguo que se hacía en África, Chinguetti al lado, ciudad sagrada del Islam también, y allí estuvimos 3 días, pasamos la Nochevieja allí. Y de Atar es la zona de la meseta de Ladrar, es una zona preciosa, espectacular, de piedra caliza todo, es gris así, con basaltos que refleja el sol, es precioso. Los atardeceres allí, lo que os digo, ese silencio del desierto de Mauritania, camellos, todo es mágico. Mauritania es una locura. Y bueno, de allí hasta la capital, hasta Nuakchot, hay 400 kilómetros de la nada absoluta. O sea, no hay nada entre medias, son 400 kilómetros de Sahara abierto, solo hay dunas, una carretera y camellos. Y bueno, de allí que nos fuimos. Suerte que el viento va a favor y vas como en moto, vas a 40 kilómetros por hora, sin casi pedalear, porque el viento es durísimo allí. Estuvimos 4 días, pero lo que os digo, tuvimos que llevar el agua para los 4 días, porque no hay nada, no hay agua, no hay comida, no hay nada, y la comida para 4 días. Iba la bicicleta que iba a explotar. Ahí que llegamos a Nouakchott, después de 4 días. Nos fuimos a ver la zona de los pescadores de la playa. Por desgracia, las únicas fotos que tengo de eso son del dron y no las he puesto, pero hasta la televisión me robó los vídeos, no me dijeron nada, los emitieron como que eran inmigrantes ilegales que iban a cruzar de Argelia a España, televisión española, y era mi vídeo de la playa de Nouakchott con los pescadores volviendo al atardecer mágico, maravilloso, 12.000 barcas allí, de gente, todo artesano, todo sin motores, todo metiendo, bueno, muy bonito. Y bueno, nada, de allí nos quedamos en el barrio africano, aunque era África, pero el barrio de gente que viene de África subsahariana y viene a trabajar en la pesca para saltar a Europa. Es un barrio de gente de toda África, de todos los países de África, que se organizan una manzana de Guinea-Conakry, otra de Ghana, otra de Nigeria, otra del Congo, otra de Angola, y cada uno tiene sus costumbres. Es como una mini África en un distrito. Muy bonito, espectacular, la verdad. Era la primera vez que yo estaba en algo parecido al África Negra, a lo que luego iba a ir, y me encantó. Fue muy, muy bueno. Nos trataron demasiado bien. Nos invitaron a todos, gente que apenas tiene nada, y bueno, nos trataron muy bien. De allí entramos a Sahel, la zona norte del África ecuatorial, y ya llegué yo a Senegal. Ella se fue por otra frontera, yo crucé por Diama, por la costa, entro en Senegal, y yo, la verdad, toda África, toda Europa, yo donde veía que la gente bebía agua, pues yo bebía agua también. Si era del grifo, yo bebía del grifo. Yo no compraba agua, no compraba nada, yo bebía donde la gente bebía. Llego a Dakar, todo bien, hasta ese momento, y en Dakar yo llego a un hostel para descansar, me lleno mi botella de 2 litros de agua y me la bebo. Cuando me ve la chica del hostel me dice, ¿que estás bebiendo agua del grifo? Digo, sí, dice, pues estás envenenado. Digo, no será tanto, ¿no? Si llevo bebiendo, dice, estás envenenado. Digo, bueno. A la noche, date que me empiezo a sentir mal. Yo salí al día siguiente, ya me iba, me empiezo a sentir mal, empiezo a tener náuseas, empiezo a tener así como un poquito de fiebre, pero bueno, digo, normal, ¿no? Al día siguiente salgo y cuando empiezo a salir a pedalear para salir de Dakar en bicicleta, que hay que salir de Dakar en bicicleta porque no es una ciudad fácil de salir, me empiezo a sentir peor y paro al médico. El médico me dice que me hace el test de malaria, es negativo, y me dice que pueden ser parásitos. Me da unas pastillas que para mí que fueron esteroides de parásitos, porque fue tomarme esas pastillas y empecé a enloquecer, empezó a dolerme todo, me empecé a sentir muy cansado, dejé de ir al baño, a nada, ni a una cosa ni a otra, nada. Y yo tenía una continua sensación de sed, me bebía 8 litros al día, pero continuamente, y yo no iba al baño. Yo me sentía fatal, cada vez peor. Hasta que ya un día llegué a un pueblo y colapsé. Busqué un hotel, me metí en el hotel, dejé la bici fuera, me tumbé y no sé si me llegué a desmayar o qué me pasó, pero estuve un buen rato durmiendo. Me levanto y empiezo a tener alucinaciones, ¿no? Empiezo a ver cosas que no existían, obviamente, ¿no?
Me miro al espejo, tenía los ojos amarillos, me dolían muchísimo los riñones y yo, puede parecer exagerado, ¿no? Pero sientes que te estás yendo. O sea, de verdad me estaba yendo. Me tumbo en la cama porque no podía ni andar prácticamente y llaman a la puerta y es el chico del hotel preocupado porque me había dejado el teléfono y el monedero en la bicicleta. ¿Estás bien? Digo, pues no, la verdad es que no. Bueno, te voy a llevar al médico. Digo, vamos al médico, sí, porque yo no puedo. Me mete en la moto, en una moto y nos vamos para... Yo en la moto iba así echado sobre él porque no tenía ni fuerzas. Y en el médico el chico me pregunta, la primera pregunta, ¿estás teniendo alucinaciones? Digo, sí, estoy teniendo. Dice, pues vamos a hacer una prueba de tal. Me hace una prueba, me toca por aquí los riñones, me dolían una locura los riñones. Y me dice que menos mal que has venido porque estabas a punto de irte para otro lado. Me da 3 pastillas, me dice, tómate una cada día y con esto te curas. Y así fue. Lo que yo le quise pagar fue que él me pidió una tableta de amoxicilina, se la di, me dio las pastillas y esas pastillas me salvaron la vida por una tableta de amoxicilina. Así que bueno, si me hubiese pedido 10.000 euros, pues los tienes que pagar, lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo de esa me curé, las pastillas me curaron, pero perdí 14 kilos en 8 días, me quedé muy, muy débil, muy flojo. Y es lo que os decía, el viaje te trae eso, que es una desgracia, nadie quiere tener eso, yo tampoco, pero quizá, yo lo veo así, quizá necesitaba exponerme a África. Necesitaba esa bajada de defensa, esa bajada de fuerza, para de verdad estar en África, ¿no? Y bueno, ahí tenéis cómo me quedé hecho una mierda, la verdad. Y bueno, de ahí que yo empecé a bajar a Gambia, Guinea-Bissau. Me sentía muy débil, tenía un montón de bajones emocionales en cuanto algo de hormonas, algo me pasó con las hormonas, que me sentía embarazado, lloraba, reía, era una locura. De verdad, es terrible. Una locura. Y crucé a Guinea-Conakry por el norte de Guinea-Bissau. La zona norte de Guinea es una zona bien difícil, bien dura, gente muy acostumbrada a los conflictos, tribus muy alejadas de todo, y fue difícil porque la gente es bien alejada, no es tan hospitalaria como en otros sitios. La gente es es una vida muy difícil, es Sahel, hace mucho calor, no hay agua, la comida es mala, tienen conflictos entre ellos, muere gente de enfermedades y es un sitio muy, muy complicado. Hice el norte de Guinea y ahí me junté con un chico argentino que venía detrás mío. Íbamos hablando por WhatsApp y nos juntamos ahí. De ahí cruzamos a Sierra Leona. ¿Os dais cuenta? Esta parte de África, West África, es una zona, no hay turistas, el turismo no existe y no hay nada de eso. Y bueno, llegamos a Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil. Hacemos una ruta por el norte de Costa de Marfil y cuando salimos de la ruta me llega la cobertura y me dicen que hay una pandemia mundial, que están cerrando fronteras, que hay un virus que está muriendo miles de personas por el mundo. Es que ni una película, en serio, ¿eh? Yo no tenía noticias del COVID. Cuando yo empecé esa ruta no sabía nada. 2 días después compramos un billete para 2 días después, nos fuimos a la capital, recogimos las bicis. A mi amigo, la mañana del vuelo, le da un ataque de malaria, se me desmaya en la calle, lo llevo al hospital, rehago las bicis, las empaco y 48 horas después del primer mensaje del COVID, yo estaba aquí en España encerrado. De una ruta en África, en el norte de Costa de Marfil, en la selva, cerca de Mali, que no sabíamos si cruzar a Mali o no, yo estaba encerrado aquí en mi casa. Y para mí fue... No sabía por qué, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Pero al final todos estuvimos encerrados, pues nada, pues ya está, es lo que hay. Empezaron a pasar los meses, yo me empecé a desesperar un poco y en cuanto abrieron yo me fui a Canarias con la bicicleta a hacer las 8 islas, lo que hubiese ido a Cuenca, donde hubiese sido, porque yo estaba ya, no me podía ni mover en casa. Hice las 8 islas y cada 10 minutos ponía en Google fronteras, noticias, y dije, el primer país que abra, yo me voy, al que sea, me da igual. Y en noviembre, cuando estaba en La Palma, subiendo al Roque Nublo, el Roque Nublo es en Gran Canaria. En Gran Canaria, subiendo al Roque Nublo, Colombia abre las fronteras. Y compré el billete en ese momento, a Colombia. En diciembre del 20 me fui a Colombia, todas las fronteras terrestres cerradas, y yo quería ir a Ushuaia, sí o sí, o sea que vamos a ver qué pasaba, ¿no? Me fui con lo que fuese y ya veríamos. En Colombia, como veis, cambié la bici, compré una bici para ir más fuera de asfalto, otro tipo de rutas,
El viaje ya no quería hacer una ruta que fuese un recorrido, sino quería hacer rutas puntuales por sitios alejados e ir poquito a poco, ¿no? Colombia hago todos los Andes, llego a la costa, Santa Marta, de Medellín a Bogotá, de Bogotá a Santa Marta, por Boyacá, todo espectacular. Y allí en el hostel me roban. Me roban uno de los pasaportes, que ya tenía caducado, me roban el dinero, me roban la tablet, me roban todo, me dejan un pasaporte. Por casualidad de la vida, que no me da tiempo a contar, localizo al que me ha robado en Barranquilla. Y cuando voy a él, me asaltan con machetes en Santa Marta y casi me matan otra vez, de verdad. No es broma, ¿eh? Casi me matan porque me clavaron un machete en el cuello, otro en la tripa. No me clavaron de matarme, pero me apretaron fuerte. Salieron con mi bicicleta, salieron con todo, es todo. Yo salí corriendo detrás de ellos, pues el instinto, ¿no? En ese momento. Y un hombre en la favela, era una favela, me para con la mano, me dice: estás vivo, no sigas, vuélvete porque no te han matado y da gracias. Bueno, ahí que me vuelvo otra vez. Una pareja que vio todo eso me ayudó, me mandó mi amigo dinero, compré otro teléfono. No, el teléfono no me lo robaron, lo llevaba en el bolsillo. Compré un cargador que no tenía, bueno, empecé a rehacer, ¿no? Y de pronto, por otra casualidad de la vida que no puedo entender, porque yo busqué un voluntariado en Medellín, la persona del voluntariado del hostel me llama y me dice que una persona está robando por todo Colombia con mi pasaporte. En 19 hoteles había robado. El que me había robado la primera vez. Y que la policía me está buscando para meterme en la cárcel. Puta que te parió. Bueno, es que no lo he encontrado de entonces, pero bueno, la vida da muchas vueltas. Lo pude solucionar, puse la denuncia, la policía no quería, luego sí, bueno, al final puse la denuncia, hice un vídeo en Instagram que se hizo viral y me escribieron 1.400 personas, el número es ese, 1.400 y alguna, de Colombia ofreciéndome su ayuda, dinero, todo. Me fui de excursión a los mejores sitios, me fui a un hotel, todo, me invitaron a todo, o sea, fue maravilloso. Estas cosas pueden pasar en un viaje, porque hay gente que en Santa Marta, donde a mí me asaltaron, vive toda su vida allí. Y la asaltan y vive en peligro y los niños pequeños no pueden salir. Y la gente vive allí. Yo era un turista que fui y me pasó a mí, pero hay gente que lo vive allí todos los días. Así que, bueno, fue grave, pero puede pasar. Entonces, bueno, las fronteras, como os digo, estaban cerradas. Me fui yendo hacia el sur y estallan las protestas que hubo en Colombia en 2021. Cortan las carreteras, cortan todo, muertos, manifestaciones, un quilombo de la Virgen y nada, yo sigo hacia el sur, los camioneros que cortaban las carreteras me iban dejando pasar de a poco, pero todo muy precario, ¿no? Muy difícil. La policía no me dejaba, era muy, muy complicado. Entonces decido volver a Bogotá y tomar un vuelo a Quito para evadir toda esa parte y ya de paso hacer una frontera legal, que fue la última frontera legal que crucé en América. Y llego a Ecuador. En Ecuador, lo que os digo, diseño 2 rutas para hacer los 3 volcanes, si conocéis Ecuador, Chimborazo, Quilotoa y Cotopaxi, en bicicleta, una ruta que bordea los 3 volcanes, durísima, un infierno, pero bien hermosa, bien sola. Nadie en Quilotoa así, al llegar es turístico, pero toda la ruta es bien solitaria. Ya en Colombia había hecho un par de pasos de 4.000 metros, en Ecuador hice otros 3 o 4 y me fui yendo hacia el sur. Después de bordear los 3 volcanes, hacia el sur, por Cuenca, a la frontera de La Balsa. ¿Por qué a La Balsa? La frontera de la costa es la más transitada. La frontera de La Balsa es cordillera, muy solitaria, y yo iba a cruzar ilegal, claro. Y la crucé ilegal. Hablé un poco con el policía, le dije la situación, no me quería dejar, nos tomamos una cerveza y pasé. En Perú nadie controlaba. Y estaba en Perú, pero no tenía ni sello de salida de Ecuador ni de entrada en Perú. Así que bueno. Y Perú fue, digamos, como un clic más a mi viaje, ¿no? Yo le estaba dando ya una vuelta de lo que yo empecé en Europa, hice en África unas rutas por carretera normales, se estaba convirtiendo ya en rutas duras en Colombia, muy duras en Ecuador, y lo que yo tenía preparado para Perú era cruzar la cordillera entera con la bicicleta. Por pasos de montaña bien altos, bien solos, la diseñé para eso. Entonces llegué a Cajamarca, de Cajamarca a Huaraz, todo por una ruta que va así por unos cañones bastante alejados, y ahí hice la Cordillera Blanca. De Huaraz me crucé al otro lado, no sé si alguien conoce Perú, Huaraz, toda esa zona, pues Huaraz está a un lado de la sierra y al otro lado hay que cruzar toda la sierra de Perú, los Andes,
para ir al otro lado, lo pasé para acá otra vez, 2 veces, me fui al Waiwash, es otra cordillera al lado de la Cordillera Blanca. Todo esto pasos de 4.800, 4.700, 4.900. Empecé a sumar pasos de montaña de estos locos y bueno, después del Waiwash me fui poquito a poco por lo que es la ruta principal. Luego veréis que volví otra vez hacia Cusco. Llegué a Cusco, todo por una zona así un poco más alternativa que yo preparé también, que ya me fui especializando en eso, por una ruta que va por el Apurímac. El cañón del Apurímac es una zona que en su tiempo fue el origen de Sendero Luminoso. Es una zona, no es turística, no hay más que cerros, sierra, y me encantó, la gente es súper amable, me habían advertido que era peligroso, pero nada. Ese es el portachuelo de Yanganuco, la Cordillera Blanca, 4.830, el Huandoy detrás, el Huascarán detrás de la cámara, espectacular. Y bueno, en Cusco, si os acordáis del chico argentino con el que yo estaba en África, él con la malaria se vino a mi casa en la pandemia, y él tiene un amigo, Diego, otro chico argentino que hoy en día es mi hermano prácticamente, y empezamos a hablar. Oye, quiero hacer estas rutas en Bolivia, no tengo visado, no tengo sellos, tengo que cruzar por donde Dios quiera. ¿Te apetece venirte conmigo y cruzamos por el Paso Vilama? El Paso Vilama era un sitio que yo había visto en Google Maps con el satélite, que había un camino que cruzaba entre Bolivia, Chile y Argentina a 4.900 metros. Y bueno, ahí quedó. Yo eso en Cusco, ¿no? Estamos preparando eso. Salgo de Cusco, me voy para Bolivia y tenía que volver a cruzar, ilegal otra vez. Claro, obviamente todo cerrado. La ruta que va de Cusco a Bolivia es una ruta que se llama Las Tres Cordilleras, se le puso ese nombre, el primero que la hizo. Es la ruta en bicicleta más alta del mundo. Es una ruta que pasa de los 10 pueblos más altos del mundo, 6 están en esa ruta. Y 3 de ellos son de los 4 primeros: Ananea, Pinaya y La Rinconada. La Rinconada quizá alguien sí la ha escuchado. Es el pueblo más alto del mundo a 5.150 metros. Hice toda esa ruta y ya me estaba empezando a sentir algo fatigado, un poco cansado ya. Y bueno, crucé a Bolivia por otro paso ilegal, por otro camino. Unos chicos me ayudaron porque había policía. Pude cruzar a Bolivia sin sello de salida de Perú, sin sello de entrada a Bolivia otra vez. Y no es agradable sentirte ilegal, ¿vale? No es agradable. O sea, era mi determinación de ir, pero no es agradable, porque sientes que cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, nada, fui a La Paz. De La Paz me fui hacia el sur y fui al lugar más mágico que conocí en mi vida, que es el Salar de Uyuni. Es algo que no sé si os voy a poder explicar aquí, pero el que quiera vivir en un sitio de otro mundo, que se vaya allí. Yo la noche la hice en el Salar, sin carpa también. Hacía un frío de la Virgen, pero esa noche no se me va a olvidar en mi vida. O sea, es algo, ver esas estrellas, como es blanco el suelo, sin luna, que se iluminando las estrellas que reflejan el suelo. Es impresionante. Cómo pasa encima tuyo tumbado boca arriba, es alucinante. De ahí me fui a Uyuni, ciudad, y ahí me junté con Diego, con mi compañero. Y preparamos la ruta del Paso Vilama que os estaba diciendo. Nos fuimos por la ruta de las lagunas. Quien conozca Bolivia, todo el desierto de Salvador Dalí, esa trocha de mierda que, o sea, es horrible, no, de verdad de otro mundo, un frío terrible por las noches. Nosotros dormíamos sin carpa, todo, unos salvajes. Y cruzamos a Argentina por el glorioso Paso Vilama. Es la primera vez que se hacía en bicicleta. Nos advirtieron de que podía ser peligroso por el tema del tráfico de cocaína por esas zonas. Es una zona, le llaman paso de mulas allí, porque cruzan la cocaína en mulas. Mulas sin gente, porque la gente, pues bueno, allí no se puede subir porque nosotros subimos empujando la bicicleta horas y horas allí, pero yo nunca he estado en un sitio tan solitario, tan lejos de todo, tan poco explorado. O sea, sentíamos que si nos pasaba algo, nos quedábamos allí porque no había nadie. Recién, después de 90 kilómetros, llegamos al Toro, el primer pueblo de Argentina, en Jujuy, y de allí hacia Mendoza, por la Ruta 40, que agarramos en San Antonio de los Cobres, entre ellos el famoso Abra la Cay, que, si no me suena mal, era el paso 27 por encima de 4.500. Maravilloso el Abra la Cay, brutal. Nos hizo un viento terrible. Tardamos 16 horas en llegar a Cachí, que es el otro lado, porque lo tuvimos que hacer empujando la bicicleta, el viento.
Y de ahí, locos. De allí a Mendoza por toda la Ruta 40, ya es otro tipo de viaje, es un viaje más tranquilo, más civilizado, con comida normal. Por fin podíamos comer otra cosa que no fuese arroz y de otra forma, más cómodo. Llegamos a Mendoza y era noviembre de 2021. Allí descansamos, nos paramos la Navidad y después de Navidad yo me vengo a España unos días a visitar a la familia, a estar aquí un tiempo, a dejar un poco la bicicleta. Yo la dejé en Mendoza. Y en enero me vuelvo a Argentina, a Mendoza. Allí nos empezaron a abrir fronteras en Chile. Chile y Argentina tienen un montón de pasos fronterizos y empezaron a abrir los grandes, ¿no? Futaleufú, todo esto. Total, que yo me bajo de Mendoza, primero a Villa Langostura, de Villa Langostura a San Martín de los Andes, Bariloche, toda la Ruta 40 y me meto por Futaleufú a Chile. Y ahí hice la carretera austral. Si alguien quiere empezar un viaje en bicicleta en un sitio bonito, fácil y accesible, la carretera austral es tu sitio. Es espectacular. Chile, pues todo asfalto es otra cosa, ¿no? Es otro tipo de viaje, pero es bien bonito. Muy turístico también, pero muy diferente a lo que yo venía haciendo en Chile, Bolivia, todo esto. Pero la carretera austral, bien bonita. Vuelvo a cruzar Argentina y de allí hasta Ushuaia. Creo que fueron 4 meses de Mendoza a Ushuaia, más o menos en marzo, abril de 2022. Todo ese viaje que yo hice, esos meses, yo estaba en contacto con mi amigo Diego y otro chico, Gonzalo, y queríamos preparar, nosotros dijimos, vamos a preparar la ruta más dura del mundo en bicicleta, y nos vamos, la más dura. Entonces, yo que soy un loco de los mapas, me puse a ver pasos de montaña, desniveles, apoyándome en internet, todo eso, y preparamos un proyecto que le llamamos Proyecto Puna, porque Gonzalo, el tercero, conocía la zona norte de Argentina y nosotros habíamos vivido la experiencia de ir de Uyuni a San Antonio de los Cobres por el norte de Argentina y Bolivia. Nos había vuelto locos esa soledad, ese clima salvaje, vimos pumas, vimos vicuñas por todos lados. Nos enganchó esa soledad, esa zona tan remota, tanto viento, tanto frío, sin ver gente, pues nos hizo, vamos. Entonces nos queríamos ir para allá y dijimos, bueno, pues vámonos a Perú, hacemos la Cordillera Blanca, otra vez la misma que yo había hecho, para que la vieran ellos. Yo digo, pues ya, venga, la hago otra vez y nos la vemos los 3. Y luego íbamos a hacer una ruta que era la Perú Great Divide, que era paralela a la que yo había hecho, pero por caminos y por pasos más alejados, ¿no? Nos fuimos a Huaraz. En Huaraz empezamos la Cordillera Blanca, otra vez lo mismo, como os he dicho, mismo, Portacholo y Ñanganuco otra vez. Punta Olímpica es el túnel más alto del mundo, que está allí. Y cuando terminamos la Cordillera Blanca, empezamos la otra ruta que os he dicho, la Perú Great Divide. Fue extremadamente demasiado dura, se nos fue un poco. Estuvimos 2 meses, la ruta dijimos que iba a ser 35 días o así, fueron 60 y pico días. Y llegamos a Abancay y empezaba la siguiente ruta. Le llamamos los Cañones del Perú. Es una ruta que va también por la zona minera de la Purímac, Cañón de Cotohuasi, el más profundo del mundo, Cañón del Colca, y termina en Arequipa. Hicimos también esa ruta y cuando llegamos a Arequipa no éramos ni personas. Imaginaros que yo antes de empezar Proyecto Puna, yo pues 3 meses sin hacer nada, pues algún kilo había enganchado, normal, ¿no? Cuando llegamos a Abancay, después de la Perú Great Divide, yo había perdido 13 kilos de esfuerzo, no me había enfermado. De hecho, solo me he enfermado esa vez que os he contado. Difícil, pero la única. Y bueno, llegamos a Arequipa, hicimos la tercera ruta, el Camino del Puma, que le llamamos nosotros, que es la zona sur de Perú, frontera con Chile, el desierto de Atacama ya peruano, brutal. No tanta altitud como las otras era perpetuamente a 4.500 metros, mucho más remota, más desierto, pero muy bonita también, no tanto como las otras, la verdad, pero muy bonita. Y de ahí que cruzamos a Chile. En Chile dijimos que se acabó, ya no podíamos más, estábamos destruidos. En San Pedro de Atacama nos fuimos en autobús a Jujuy y de Jujuy a Buenos Aires en autobús porque ya estábamos recontrafundidos, no teníamos nada ya. No teníamos ni ganas de pedalear ya, la bicicleta daba asco. Encima estaban destruidas las bicicletas,
se había roto todo, los cambios no funcionaban, era un desastre ya. Y bueno, yo ahí me encontraba tan cansado físicamente, mentalmente es como que colapsé un poco en cuanto al viaje, dejó de ser un viaje para ser una expedición prácticamente y necesitaba descanso. Entonces yo dentro sentía que quería venir a casa, sentirme en casa, agarrar fuerzas y bueno, en eso que me llamo Pablo y aquí estoy. Así que bueno, eso es mi viaje hasta ahora. La verdad, os digo, ni en mis sueños, cuando lo preparé, pensé que iba a vivir ni un 5% de lo que yo he vivido, cómo me ha cambiado dentro mío. Europa me sirvió de introducción, me hizo ver lo que era el viaje. África me cambió por dentro. Realmente os digo que esa forma de interactuar con gente que vive tan difícil, a mí me hizo mucho reflexionar, me hizo mucho pensar en cómo yo vivía, qué era importante para mí, y el viaje realmente me cambió. Y todas esas dificultades que os he contado, que pasaron, el robo, la enfermedad y otras cuantas que no da tiempo a contar, no tan graves, pero también difíciles, como os decía al principio, me hicieron entender que eso es parte del viaje también. Y que cómo tú solucionas esas situaciones por ti mismo, porque no tienes a nadie, cómo tú reaccionas ante eso y cómo el viaje le va dando forma a todo eso para traerte cosas que no hubiesen venido sin que todo eso hubiese pasado, pues también te hace pensar mucho, ¿no? Es qué hay detrás de eso, por qué ocurren estas cosas. Y como os decía, ni en mis mejores sueños, yo nunca soñé que iba a poder hacer algo y que iba a vivir lo que yo he vivido este tiempo y lo que queda por delante. Porque bueno, vamos a ver qué pasa. De momento estoy aquí, pero eso se va dentro. Y nada, ha sido la mejor experiencia de mi vida hasta ahora y espero que siga siendo. Y si alguien lo está pensando, que no espere a no tener miedo, a estar seguro o a que todo se alinee para poder salir. Vete y cuando te vayas, vamos a ver qué pasa. Porque yo te garantizo que lo que te va a pasar, como me pasó a mí, ni en tus mejores sueños lo vas a tener. Así que bueno, gracias por venir. Estoy a vuestra disposición. Estoy a vuestra disposición. Si tenéis alguna pregunta o algo, pues... Bueno, José Javier, muchísimas gracias. Un súper placer haberte contado. Gracias por venir a Madrid, gracias por preparar la charla. Y Ciar tiene el micrófono allí y ya veo varias manos levantadas. Bueno, hay un montón. Vamos a intentar ir por turno. Habrá tiempo para todas, no os preocupéis. Bueno, gracias. La verdad es que es increíble, alucinante lo que has vivido. O sea, no ya es un gran viaje, es una hazaña deportiva, aventurera, vital. No sé si para cuántas series daría, para muchas seguro. Y bueno, la verdad es que cuando has empezado contando de los grandes viajes, yo también llevo viniendo unos cuantos años a estas jornadas y hoy cuando he visto, digamos, las dos presentaciones que iba a ver, he visto uno que viajaba por África 4 años. Y yo resulta que hace unos años me encontré con uno que iba en bicicleta, un español, y he empezado a contar cuántos años habían pasado desde entonces. Digo, a ver si era este chico que me diste... Bueno, ya lo has adelantado. ¿En serio? Es que creo que coincidí... No creo, estoy seguro ya, porque... ¿Sí? Así coincidí contigo en el hostel de Dakar, ese que afortunadamente yo no bebí agua. La puta madre, menos mal. Joder, es verdad, la puta madre, es verdad. No sé si te acuerdas tú, yo me acuerdo, es más fácil acordarme. Estábamos hablando una noche varios viajeros. Una noche, así, ¿no? sí, y creo que fue a final de enero del 2019, poco antes del COVID. Claro. Y la verdad es que me diste el contacto, yo lo tengo apuntado. Yo no soy muy de redes sociales, o sea que no sigo, pero me he preguntado muchas veces por ti. Digo, ¿y este chico? Porque le pilló el COVID. Y digo, ¿habrá seguido en África? A lo mejor esas cosas no tiene la importancia. Y además recuerdo que me decía, sí, yo voy a pasar por todos los países. Y yo te preguntaba, ¿y Mali y Burkina Faso, que están como están? Todo, yo iba todo y la República Centroafricana, sí, yo voy a pasar. Todo. Y no sé si incluso me decías que ibas a pasar. No, todo, yo me jodió el COVID. Ya tenía los visados y todo. Tenía visado de Congo, de República Centroafricana, de Nigeria, todo tenía. Sí, perdón, me estoy enrollando y la verdad es que no, en fin, me ha resultado un shock, pero yo me estoy enterando ahora de que interrumpiste, o sea, ahora he visto que has interrumpido el viaje, pero si no estoy equivocado, tú lo que pretendías era ir de norte a sur y luego de sur a norte, de África.
todo. O sea, es que yo me fui a Colombia porque abrió las fronteras y me abre Tanzania, para ahí que voy. Pero bueno. La cosa es que luego también me habías dicho que después pensabas ir a Sudamérica, y en fin, todas esas cosas. No quiero abusar tampoco del micrófono porque además hay mucho... Bueno, encantado de volver a verte. Sí. Bueno, yo creo que luego hay que celebrarlo con una caña, ¿no? Al menos. Con agua del grifo no. O de Madrid sí. Agua de Madrid sí. Agua de Madrid sí. Igual yo seguí bebiendo agua igual del grifo. Claro, ya estabas vacunado contra cualquier cosa. Listo. Bueno, yo voy a ser breve. Hola. Hola. Tengo unas cuantas preguntas. Una, ¿qué era lo que tenías aquella vez que te dieron las pastillas? Mira, me dijeron el nombre del parásito, pero como no me hicieron ni receta médica... Era un parásito, ¿no? Te digo que no sé. Era un parásito intestinal que se me pasó al cerebro, al bazo, se me pasó a todos lados. Vale. Pero no te sé decir el nombre. Vale. Y otra cosa, las alforjas las lleváis pequeñas, ¿no? Como muy... Sí. ¿Es porque a lo mejor hacéis rutas difíciles? ¿Es por eso? Claro, sí. Yo, lo que te digo, en África, en Europa, iba con alforjas normales y la bici frenos de V, todo eso. Cuando yo me voy a Colombia, América, y quiero hacer esas rutas, cambio de bicicleta y cambio de alforjas, porque esas alforjas con el traqueteo de las trochas y eso, me hubiesen partido la bicicleta. Bueno, la bicicleta hubiese partido en una semana. Entonces ya me voy yo más compacto, más organizado, pues todo va aprendiendo uno, va mejorando y va aprendiendo. Entonces, pues puse ese tipo de alforjas, se llama bikepacking, así en el mundillo, y eso fue lo que yo cambié. Menos mal que cambié, si no, pues otra bici había comprado allí. Vale, y la última pregunta, reitero tus palabras, ¿cómo me ha cambiado por dentro? Has dicho, ¿no? ¿Podrías definir eso? ¿Qué quiere decir? No lo sé, sí sé. Lo voy a intentar. Pero yo, mira, es como si te lo resumo en una frase de ahora me siento menos ignorante que antes, aunque me siento ignorante, pero menos que antes. Quizá por ese intercambio con la gente, ver cómo vive la gente, infinidad de situaciones que ves cómo vive la gente y te replanteas por qué tú tienes la suerte de vivir de otra forma y estás allí como un turista viajando como Peter Pan, ¿no? Y ves a la gente cómo vive así su día a día y yo me considero la persona más afortunada del mundo por tener un rato de vivir sus vidas por un momento. Porque vivir esas vidas me hacen pensar en cómo tengo yo mi vida, cómo yo vivo mi vida y por qué yo vivo mi vida así. Son muchas cosas, muchas preguntas que a uno le vienen cuando experiencia esas cosas, ¿no? Ese ver a otra gente, así como viven. En sitios tan jodidos de vivir es así. Y quizás eso, ¿no? Es mucho tiempo solo con la bicicleta, muchas horas para pensar y en algo las tienes que echar, ¿no? Así que entonces es eso. Mucho replantearte, sobre todo, por qué yo tengo la suerte de vivir así y esta gente vive así. Es más que nada ese tipo de cambios, ¿no? Que te hacen también valorar lo que tú tienes, sentirte afortunado, disfrutar más la vida, dejarte ir, lo que decían ellos también, dejarte abrazar la incertidumbre, es la frase perfecta. Es decir, que venga lo que sea, que yo ya sé que he solucionado esto, pues ¿por qué no voy a solucionar lo siguiente? Esa confianza en ti mismo, ¿no? Por allí mismo hay otra. Hola, buenas tardes. Bueno, dos preguntas rápidas. No me he enterado muy bien si te llegó a coger alguna autoridad sin el sello en el visado. ¿Y qué te pasó? Si te preguntaron de dónde sales, te multaron, tal. Y luego la segunda, si el vuelo por el COVID de África a España te salió muy caro, porque había unos precios a veces de locura. Mira, la primera, a mí me agarraron en Bolivia y yo tengo prohibición de 3 años entrar en Bolivia. Pero ya casi van 3 años, ¿eh? Yo creo que el año que viene ya hay que volver a Bolivia. Bueno, me hicieron una nota allí, pues me sacaron una foto y me dijeron, en 3 años no puedes entrar a Bolivia y te tienes que ir en menos de 10 días. Pero bueno, yo le dije, mira, yo voy a pasar por aquí y me dijo, tú estás mal de la cabeza. Dice, venga, vete por allí, ya no vuelvas. Y ese fue el único contacto que tuve con la policía en ese sentido. Porque luego en Argentina yo regularicé mi situación, pagué una multa de $50 o así, me sellaron normal y yo desde ese momento ya estoy normal. Pero esa fue la única, en Uyuni. Sí, bueno, normal, ¿no? Porque yo cuando Diego vino, perdón, lo cuento, Diego vino a La Quiaca, que es Argentina, yo pasé a La Quiaca y volvimos a entrar a Bolivia, todo ilegal, por supuesto, para luego volver a entrar a Argentina. Porque claro, él venía de Buenos Aires, todo eso, y decía, joder, ven a recogerme. Y digo, bueno, mira, me cruzo por el río con la gente, volvemos a cruzar al día siguiente y luego cruzamos por el Paso Villamos. Un cachondeo todo, ¿no? Así, la frontera ya ilegal de una, pues ya da igual. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón. El precio del vuelo. No nos salió muy caro, nos salió 200 euros con las bicis, más o menos, cada uno. Lo que pasa que yo, mi amigo, te juro que era llevar un muerto. O sea, él estaba con 40 de fiebre con la malaria y yo llevaba un carrito con él, tumbado, y un carrito con las bicis. Y digo, no nos dejan pasar ni en pedo, nos dejan pasar en plena pandemia con un desmayado aquí. Y llegamos a Madrid, ni nos preguntaron, nadie.
ni fiebre, ni control, ni nada. Digo, bueno, venga, va, dale, porque imagínate, nada. Pero nada, 200 euros por ahí. Luego, igual a la semana siguiente eran 3.000. Pero ese viaje lo compramos así barato, de un día para otro encima, ¿eh? No sé, pues cosas que pasan, ya está. José Javier, me atrevo a preguntarte el tema de las fronteras. Yo he cruzado fronteras terrestres ilegalmente y todo el mundo, yo creo que lo hacemos legalmente. ¿Cómo se cruza una frontera? ¿O qué pasos usaste? ¿O cómo se hace para cruzar una frontera ilegalmente? Porque unas cuantas, por lo que has dicho. No hay policías aquí, nada, ¿no? Lo puedo contar. No, pues básicamente es qué hace la gente, ¿no? Porque la gente de los pueblos interfronterizos pues tiene comercio interfronterizo y les da igual que cierre la frontera porque viven de eso. Entonces la policía hace un poco vista gorda a esa gente, ¿no? Entonces, ¿por dónde cruza la gente? Preguntas. ¿Por el río en barca? ¿O por esta zona que hay un camino que bordea el pueblo donde está la policía, como Bolivia? ¿O por esta zona donde trafican con cocaína en la frontera con Argentina? Y pues para allá. Eso, tan fácil como preguntar a la gente, ¿no? No es tan... Lo dice en policía. Sí, imagínate. En excedencia. Eso. Mira, aquí en la primera fila. ¿Cuál es tu país favorito? ¿El más bonito? No, mira, favorito. Yo tengo Colombia, es mi país preferido, y Mauritania es el país donde me he sentido más viajero. Pero Colombia es mi país preferido. Eso todo a pesar... Aquí había una pregunta por aquí, ¿no? ¿Alguien? Así. Todo eso a pesar de lo que te pasó en Colombia, ¿eh? O sea... es que yo me quedo con la reacción de la gente, claro, sí. No con que me robase. Pero, bueno, enhorabuena por tu viaje y por haberte lanzado. Y quería preguntarte un poco tema de navegación y tal, porque a mí me gustan las rutas en bici y supongo que al final GPS y tema electrónico, si hay muchos días que duermes fuera, o sea, ¿qué llevabas? ¿Todo impreso? No, yo tengo una aplicación para el teléfono que se llama Map Out, que te puedes descargar las rutas ya trazadas por otras personas y ahí pues con el teléfono. ¿Llevas baterías para...? ¿no? Una batería externa y luego siempre hay sitios para cargar. Latinoamérica en ese aspecto no tiene sus rutas como es África tan solitarias de 4 días. Es muy difícil encontrar en Latinoamérica una ruta de más de 2 días sin encontrar un pueblo donde cargar el teléfono, comprar comida. En ese aspecto, suerte tuvimos que es así. Pero básicamente una batería externa, la aplicación está y descargar las rutas. Algunas rutas las abrimos nosotros, abrimos en el sentido de que las hicimos nosotros por primera vez y las hemos subido nosotros a internet, Diego y yo. Y eso era básicamente poner de aquí a aquí y luego de aquí a aquí, y porque había una línea de puntitos y algo tenía que haber. Y es ir a ver qué hay. Aventura, ¿no? Sí, como este que te digo, la ruta del Paso Vilama, pues es que yo no sé si por allá ha pasado alguien más allá de andando, porque no sé. Yo tampoco lo sé, pero seguramente no. Pues te recomiendo que lo mires, que lo veas. Sí, y quería preguntarte otra cosa más. Muy rápido. Supongo que te gusta más la de montaña. ¿Consideras importante no llevar tienda, no? Porque veo que... Es que a mí me encanta dormir sin tienda, la verdad. Yo solo duermo con tienda por mosquitos o por lluvia. Como en la sierra, en los Andes, generalmente no hay ni una ni otra. Yo he dormido... Este viaje de 6 meses de Proyecto Puna no utilicé la carpa. De hecho, la regalé en Argentina. Ni la he utilizado. Yo duermo al aire y no tengo problema. Llevo un buen saco, eso sí, pero yo duermo al aire. A mí me gusta dormir a la intemperie. Bueno, tenemos la penúltima pregunta por ahí. Sí. Como te tuviste que marchar de África así tan rápido, ¿estás pensando volver? Y otra, ¿alguna vez con tantas fronteras que has pasado, ilegales, legales, tantos problemas, ¿alguna vez has tenido que tirar el soy compañero? No. Por supuesto voy a volver a África. Yo voy a volver a Abiyán, donde lo dejé en algún momento. Porque África, la complicación de África, esa parte es que hay muchas fronteras. Países muy pequeños, muchos visados, muchas embajadas que hay que ir, cada visado unos requisitos y se hace complicado. Aparte, yo te voy a confesar, yo cuando llegué a Costa de Marfil yo estaba fundido, porque me ha pasado lo de los parásitos, he perdido mucho peso, estaba muy cansado, el calor, todo, y no es que me hice un favor el COVID, porque fue un shock, pero bueno, tampoco pasa nada. Entonces, volver, por supuesto, yo quiero recorrer toda la zona de Nigeria, Camerún, los Congos, todo eso sí o sí quiero ir, y por supuesto que voy a volver. Y la otra no me acuerdo ya también, vaya memoria, ¿viste? No, porque yo creo que les hubiese dado exactamente igual. O sea, no creo que le importe una mierda allí a los policías de las fronteras esas allí perdidas de Dios. Y como en América no crucé por ningún puesto fronterizo, pues no pasa nada. José Javier, una última cuestión porque
podríamos seguir mucho más tiempo aquí. Sé que estás enviando tus escritos a la gente que esté apuntada a una newsletter, semanalmente estás revisando. ¿Cómo la gente se puede apuntar para que les envíes? Es como escribiendo un libro, pero si quieres en el email. poner la diapositiva que está en lista. Bueno, yo quería transmitir lo que yo estaba viendo en el viaje, pero yo no es que esté en contra. El que quiera escribir un libro me parece perfecto, pero yo no quería comprometer a la gente a gastarse dinero. Me parece que lo quería compartir así, ¿no? Entonces yo lo que ideé fue, a través de mi Instagram, el que esté interesado que me mande un mensaje privado con su correo. Hice una lista de correo y voy mandando semanalmente una carta en la que cuento como si estuviese haciendo el viaje en ese momento, lo que me ha pasado esa semana, ¿no? Pues estoy aquí, estoy cansado, me ha gustado ahora me quiero ir hasta allí, qué difícil, me quiero ir a mi casa o quiero seguir, todo como si estuviese viviéndolo. Pues en vez de escribir un libro que la gente se gaste dinero, pues a través de una lista de correo en la que yo mando un email semanal con la carta, con fotos, todo, y el que le interese, pues ahí tiene mi Instagram y que me mande un correo con su correo y yo un mensaje con su correo y yo le sumo a la lista y ya, pues a partir de ahora creo que el viaje está llegando a Túnez, por ahí. Queda todo, queda todo. José Javier, muchísimas gracias por haberte acercado a Madrid. Gracias. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estés escuchando y hasta la semana que viene.